Aquella noche de invierno, el silencio en los bosques de Vermont se rompió con un gemido que helaría el alma de cualquier hombre. Michael Harris, un ex Navy SEAL de 45 años que había huido de sus demonios hacia la quietud helada de Maple Hollow, jamás imaginó que ese sonido cambiaría todo. Porque lo que encontró atado a aquel árbol no era solo un pastor alemán abandonado, era una prueba. Una oportunidad de redención envuelta en pelaje sucio y ojos desesperados. Si crees que Dios nunca abandona a quienes más sufren, escribe amén en los comentarios y quédate hasta el final de esta historia, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. El invierno había caído sobre Maple Hollow sin piedad, como siempre lo hacía, envolviendo el pequeño pueblo de Vermont en capas interminables de nieve que amortiguaban cada sonido, que detenían el tiempo mismo. La nieve se aferraba a las ramas desnudas de los arces, se acumulaba en los caminos estrechos, convirtiendo el mundo en algo más pequeño, más cerrado, más solitario. El aire portaba un frío constante, no violento, pero implacable, el tipo de frío que se filtraba en la madera y los huesos por igual, recordándole a todos los que vivían allí que el invierno no era un evento, sino una estación hecha para ser soportada, una prueba de resistencia. Michael Harris permanecía de pie al borde del bosque detrás de su cabaña, el hacha descansando contra su hombro, su aliento ascendiendo en nubes lentas y medidas hacia el cielo gris. A sus 45 años, se movía con la economía de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a no desperdiciar energía. Era alto y de hombros anchos, construido con solidez más que volumen, con un cuerpo moldeado por años de disciplina militar más que por juventud. Su cabello oscuro estaba cortado al ras, práctico e invariable desde sus días en el servicio, ahora salpicado de canas prematuras en las sienes. Su rostro era angular, las líneas alrededor de su boca profundamente marcadas, no solo por la edad, sino por la contención, como si hubiera pasado años reteniendo palabras en lugar de dejarlas escapar. Una cicatriz tenue trazaba el borde de su mandíbula, casi oculta bajo la barba incipiente que nunca terminaba de crecer del todo. Michael había sido un Navy SEAL una vez, líder de equipo conocido por su calma bajo presión, por decisiones tomadas rápidamente y ejecutadas sin vacilación. Ese hombre aún existía en fragmentos, pero ya no vestía el uniforme, ya no respondía a nombres clave ni órdenes. Había dejado el servicio después de una misión en el extranjero que salió mal de maneras que los informes nunca capturaron completamente. Una noche que terminó con hombres que no regresaron a casa y preguntas que nunca encontraron respuestas claras. El lenguaje oficial decía fallo operacional. Michael cargaba algo más pesado, algo personal, una sensación silenciosa de que el tiempo, la suerte y el liderazgo habían fallado todos a la vez. Después de eso, las multitudes se volvieron insoportables, el ruido impredecible, las conversaciones agotadoras. Maple Hollow le ofrecía lo que más necesitaba: espacio, rutina y una población lo suficientemente pequeña como para no entrometerse. Su cabaña se encontraba justo más allá del último grupo de casas del pueblo, respaldada por el bosque, lo suficientemente lejos del camino como para que los autos que pasaban fueran más sugerencia que sonido. Adentro, todo tenía un lugar. Las herramientas colgaban en líneas rectas. Las botas se limpiaban antes de colocarse junto a la puerta. El orden no era obsesión, era supervivencia. El orden evitaba que su mente vagara demasiado hacia atrás. Pero aquella tarde, mientras terminaba de partir leña y apilaba los troncos ordenadamente contra la pared de la cabaña, algo cambió. La luz comenzaba a cambiar, el gris de la tarde profundizándose hacia el crepúsculo temprano. Fue entonces cuando el sonido lo alcanzó. Al principio fue tan débil que pensó que era memoria, el tipo de ruido imaginado que a veces surgía cuando el bosque se volvía demasiado silencioso. Se quedó inmóvil, escuchando. El viento se movía entre los árboles, arrastrando consigo algo más, algo delgado y tenso. Un sonido bajo, irregular, casi tragado por la nieve. La postura de Michael cambió instantáneamente. Sus hombros se tensaron, los sentidos se agudizaron, cada instinto entrenado durante décadas despertándose de golpe. El sonido llegó de nuevo, más claro esta vez, no humano, pero inconfundiblemente vivo. Un gemido débil y roto que subía y caía desde algún lugar más profundo en el bosque, más allá de la línea de su propiedad.
Si alguna vez has sentido que Dios te llama a hacer algo que no entiendes, algo que te asusta pero que sabes que es correcto, entonces ya conoces lo que Michael sintió en ese momento. Porque a veces, la obediencia no es cómoda. A veces es fría, aterradora, y te pide que camines hacia la oscuridad sin saber qué encontrarás. Pero es en esa oscuridad donde se forjan los milagros. Michael se quedó quieto, la respiración atrapada en su garganta, el corazón latiendo de una manera que no lo había hecho en meses. Lo que fuera que estuviera allí afuera, estaba herido. Estaba cerca. Y lo estaba esperando. La nieve se espesó mientras Michael Harris se adentraba más en los árboles, la luz atenuándose en un gris apagado que desdibujaba distancia y dirección por igual. El bosque más allá de su cabaña se sentía más viejo que el pueblo, su silencio estratificado y vigilante. El suelo irregular bajo montículos que ocultaban raíces y ramas caídas. El sonido llegó de nuevo, inconfundible ahora, un gemido delgado y forzado que se elevaba y quebraba como aliento empujado a través del dolor. Michael lo siguió con pasos cuidadosos, su postura alerta, hombros cuadrados, cada sentido afinado de la manera en que solía estarlo cuando el peligro tenía forma y nombre. Empujó más allá de un grupo de pinos jóvenes y la vio. Una pastor alemán, hembra, atada a un tronco de arce áspero con un trozo de cuerda desgastada. Era de tamaño mediano, probablemente de 4 o 5 años. Su pelaje, alguna vez grueso, estaba opaco y apelmazado con hielo. El pelaje negro y canela colgaba suelto sobre un marco demasiado estrecho por el hambre. Las costillas visibles bajo la piel estirada. Sus orejas yacían aplastadas contra su cabeza, no por agresión, sino por agotamiento, y sus patas temblaban tan violentamente que sus patas traseras apenas la sostenían en pie. La escarcha se aferraba a los bigotes alrededor de su hocico, y cada respiración traqueteaba poco profundamente desde su pecho. Michael se detuvo a unos metros de distancia, agachándose ligeramente para no elevarse sobre ella. La observó de la manera en que había sido entrenado para evaluar a hombres heridos. Rápidamente, minuciosamente, sin pánico. Cuerda demasiado apretada, sin sangrado inmediato, ojos alerta pero apagados por el miedo. Y entonces vio la nota. Un trozo de papel rayado estaba atado torpemente a su collar. La tinta manchada donde la nieve lo había empapado. Demasiado problema. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Había escuchado versiones de ellas antes, dichas por radios o escritas en informes. Palabras usadas cuando algo se consideraba que no valía la pena salvar. Michael tragó saliva, su mandíbula apretándose. Los ojos de la perra se levantaron hacia los suyos, ámbar y vidriosos, portando una mirada que reconoció demasiado bien. La mirada de algo esperando ser acabado o olvidado. ¿Sabes lo que es sentirse como demasiado problema? Sentir que tu vida, tus heridas, tu dolor, son cargas que nadie quiere llevar. Esta perra sabía ese sentimiento. Y quizás, solo quizás, tú también. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Para Dios, nunca eres demasiado problema. Nunca eres demasiado roto. Nunca eres demasiado abandonado. Él envía ayuda. Siempre la envía. Tranquila, dijo en voz baja, su voz grave y firme, el mismo tono que una vez usó para calmar a reclutas asustados y civiles heridos por igual. La perra no gruñó. No se abalanzó. Simplemente se estremeció y sostuvo su mirada como si estuviera midiendo si la esperanza valía el costo. Michael dio un paso más cerca, la nieve crujiendo bajo sus botas. La cuerda era vieja, deshilachada cerca del nudo, tirada tan apretada que había dejado un anillo crudo debajo del collar. Buscó su cuchillo, las manos firmes a pesar del frío mordiéndole los dedos. La perra se encogió cuando la hoja brilló, su cuerpo tensándose, pero no intentó alejarse. «Te tengo», murmuró Michael, aunque no estaba seguro de a quién estaba convenciendo. Deslizó la hoja bajo la cuerda y cortó. La tensión se liberó de golpe y la perra colapsó de lado en la nieve, las patas doblándose debajo de ella. Michael la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo congelado, el peso de ella más ligero de lo que debería haber sido, sorprendentemente ligero en sus brazos. De cerca, notó la hinchazón de su abdomen,
más redonda de lo que solo una lesión podría explicar. Su pecho se apretó. Embarazada. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de ella, tirando de la tela cerca para protegerla del viento. Su cuerpo temblaba violentamente, los dientes castañeteando, la respiración llegando en ráfagas rotas. La levantó con cuidado, acunándola de la manera en que una vez cargó a hombres heridos de calles llenas de polvo, y se volvió hacia la cabaña. La caminata se sintió más larga de lo que había sido minutos antes. La nieve azotaba de lado, picando su rostro, pero Michael se inclinó hacia ella, la cabeza baja, los brazos bloqueados alrededor de la perra como si soltarla no fuera una opción. Dentro de la cabaña, la calidez los recibió en una ráfaga. La colocó cerca del hogar sobre una manta vieja, arrodillándose a su lado mientras la luz del fuego parpadeaba sobre su pelaje. Ella lo observaba de cerca, los ojos siguiendo cada movimiento. El miedo nunca se iba del todo, pero ya no abrumaba. Vertió agua en un tazón y lo colocó a su alcance. Ella lo olió, dudó, luego bebió en pequeños sorbos cuidadosos. Michael exhaló lentamente, la tensión aliviándose lo suficiente como para dejar que la preocupación se instalara. Afuera, a lo largo del tramo de patios cubiertos de nieve más cerca del pueblo, Emily Parker estaba de pie junto a la ventana de su cocina, una mano descansando sobre el mostrador, la otra envuelta alrededor de una taza que se había enfriado. Notó el resplandor repentino de la cabaña de Michael, más brillante de lo habitual, constante contra la tormenta. Jacob se subió a la silla a su lado, asomándose con curiosidad, su pequeño rostro reflejado en el cristal. «¿Alguien está ahí?», dijo suavemente. «¿Necesitan ayuda?». La garganta de Emily se apretó. No respondió de inmediato. Durante 2 años, había aprendido cómo mantener distancia, cómo sobrevivir permaneciendo dentro del círculo estrecho que podía manejar. Pero la luz en la tormenta tiraba de algo inquieto dentro de ella. Algo que no se había cerrado completamente desde que la pérdida entró en su vida. «No lo sé», dijo finalmente, su voz suave. «Pero alguien está haciendo algo amable». De vuelta en la cabaña, Michael examinó a la perra lo mejor que pudo, revisando sus patas, palpando a lo largo de sus costados, notando cómo se encogía ante movimientos repentinos, pero se relajaba cuando él hablaba. Su pelaje era áspero bajo sus dedos, enmarañado en lugares, pero cálido bajo el frío. Estaba exhausta más allá del miedo, el hambre vaciando su cuerpo. Rasgó tiras de una toalla vieja y limpió la piel cruda debajo de su collar con agua tibia, su toque deliberado, paciente. Ella lo dejó. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones, estudiándola en la quietud. La cabaña se sentía diferente ahora, el silencio ya no vacío, sino atento, como si algo hubiera sido invitado a entrar y estuviera esperando ver si podía quedarse. «Necesitas un nombre», dijo después de un momento, su voz apenas por encima del crepitar del fuego. Los nombres importaban. Anclaban las cosas. La miró de nuevo, la forma en que había soportado el frío y la negligencia, y aún lo observaba con determinación cautelosa. «Grace», dijo, probándolo en voz alta. Las orejas de la perra se movieron. No se alejó. Michael asintió una vez, como si la decisión estableciera algo más profundo que las palabras. «Grace», porque algunas cosas llegaban no porque fueran merecidas, sino porque eran las más necesarias. ¿Ves lo que acaba de suceder? Un hombre roto encontró a una criatura rota. Y en ese momento, ninguno de los dos estaba solo. Eso no es coincidencia. Eso es provisión divina. Eso es Dios diciendo, te veo. Te conozco. Y no te dejaré morir en el frío. Si necesitas escuchar eso hoy, escríbelo en los comentarios. Alguien necesita saber que fuiste lo suficientemente valiente como para creer de nuevo. La mañana llegó sin ceremonia. Una pálida luz invernal se deslizaba a través de las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña de Michael Harris. La tormenta había pasado, dejando atrás una quietud quebradiza que hacía que cada sonido adentro se sintiera amplificado. Michael se arrodilló junto al hogar, donde Grace yacía acurrucada sobre una pila de mantas dobladas. Su respiración era superficial ahora, cada elevación de su pecho retrasada, como si el esfuerzo hubiera reemplazado al instinto.
Durante la noche, la pequeña fuerza que había mostrado parecía haberse adelgazado. Sus ojos lo seguían cuando se movía, pero el estado de alerta de la noche anterior se había apagado en algo más pesado, algo que lo inquietaba. Michael presionó 2 dedos suavemente contra su costado, contando respiraciones de la manera en que una vez contó segundos bajo fuego. Demasiado lento. Se puso de pie y alcanzó sus llaves sin dudar. La clínica del pueblo estaba a solo 15 minutos en camioneta. Más largo en carreteras llenas de hielo, pero esperar se sentía como rendirse. Envolvió a Grace cuidadosamente en otra manta y la levantó hacia el asiento del pasajero. Su peso nuevamente lo sorprendió por lo poco que era. Ella no se resistió, solo dejó escapar un suave aliento que empañó el cristal. Hay momentos en los que esperar significa perder. Michael lo sabía. Lo había aprendido de la peor manera. Y ahora, con Grace temblando a su lado, tomó la única decisión que importaba: actuar. ¿Cuántas veces has esperado demasiado tiempo? ¿Has dudado cuando Dios te dijo que te movieras? No esta vez. No hoy. El viaje a Maple Hollow pasó en un borrón de cercas blancas y buzones enterrados en la nieve. La mandíbula de Michael permaneció tensa, sus ojos fijos en el camino, las manos firmes en el volante a pesar de la opresión que se extendía por su pecho. Había perdido gente por dudar una vez. No repetiría ese error. La clínica veterinaria se encontraba en las afueras del pueblo, un edificio achaparrado con techo de metal verde y ventanas que brillaban cálidamente contra el frío. Adentro, el aire olía débilmente a desinfectante y pelaje mojado. Una mujer levantó la vista desde el escritorio de recepción cuando la puerta se abrió. La doctora. Ellen Foster tenía poco más de 50 años, alta y delgada, con cabello oscuro salpicado de plata, recogido en un moño bajo que hablaba más de practicidad que de vanidad. Su rostro era afilado pero amable, las líneas alrededor de sus ojos formadas por años de enfoque más que de suavidad. Había crecido en Maple Hollow, se fue a la escuela y regresó con una elección deliberada de servir a un pueblo que recordaba su infancia. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, ya moviéndose alrededor del escritorio. Michael explicó rápidamente, sus palabras cortadas pero claras. La doctora. Foster escuchó sin interrupción, su expresión endureciéndose cuando él mencionó la cuerda y la nota. Guió a ambos a una sala de examen, sus movimientos eficientes, seguros. Grace gimió suavemente cuando la colocaron sobre la mesa, sus patas temblando como si pudieran ceder. Michael mantuvo una mano sobre su hombro, murmurando constante tranquilidad. La doctora. Foster examinó sus encías, su abdomen, su pulso, su ceño frunciéndose más profundamente con cada observación. Ha pasado por mucho, dijo en voz baja. Inanición, exposición, estrés. Alcanzó la máquina de ultrasonido, rodándola más cerca. Quiero revisar algo. La pantalla parpadeó a la vida, formas grises resolviéndose en movimiento. Michael se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Entonces lo vio. Un parpadeo, luego otro, luego un tercero. La voz de la doctora. Foster se suavizó, una gentileza rara rompiendo su calma profesional. Está embarazada, dijo. Aproximadamente un mes. 3 cachorros. Y están vivos. Las palabras aterrizaron lentamente, extendiéndose a través de Michael como calidez después de entumecimiento. Embarazada. 3 vidas metidas dentro de un cuerpo que alguien había considerado desechable. Tragó con fuerza, una presión construyéndose detrás de sus ojos que no tenía nada que ver con las luces de la clínica. Pensó en la cuerda, el frío, la forma en que Grace había esperado. No debería haber sobrevivido a eso, dijo en voz baja. La doctora. Foster asintió. No debería haberlo hecho. Pero lo hizo. Necesitaremos vigilarla de cerca. Está débil, pero no es demasiado tarde. Mientras Michael absorbía esto, la puerta se abrió y Emily Parker entró, la nieve espolvoreando su abrigo. Había traído el libro atrasado de la biblioteca de Jacob antes de la escuela y no esperaba ver a nadie más allí. Se detuvo cuando reconoció a Michael, la sorpresa parpadeando en su rostro. De cerca, notó cosas que no había notado antes.
La contención cansada en sus ojos. La forma en que sus hombros sostenían tensión incluso estando quieto. Hola, dijo, sin estar segura de si debía entrometerse. Michael asintió, un breve reconocimiento que se sintió más cálido que las palabras. La doctora. Foster explicó la situación, y la mano de Emily fue instintivamente a su pecho. ¿Está llevando cachorros?, preguntó, su voz apagada. Michael asintió. 3. Emily se acercó a Grace, cuidadosa de no asustarla. Es hermosa, dijo, aunque la perra estaba lejos de serlo por estándares convencionales. Los ojos de Grace se desplazaron hacia Emily, cautelosos, pero curiosos. Emily se arrodilló, manteniendo su distancia, ofreciendo presencia en lugar de toque. Michael notó lo fácilmente que se ajustaba, como no forzaba la comodidad, sino que permitía que creciera. Le recordó cosas que había olvidado que la gente podía hacer. Hablaron tranquilamente mientras la doctora Foster preparaba medicamentos e instrucciones. Emily mencionó la biblioteca, las preguntas de Jacob, la forma en que la tormenta se había sentido más larga de lo habitual. Michael se encontró respondiendo, oraciones cortas, honestas. No sintió la necesidad de explicarse, y eso era nuevo. Cuando la doctora Foster terminó, le entregó a Michael una lista de instrucciones de cuidado y suplementos. Tráela de vuelta en unos días, dijo, y manténla caliente. La calma importa tanto como la comida. Michael asintió, comprometiendo cada palabra a la memoria. Afuera, Emily se quedó mientras Michael acomodaba a Grace de vuelta en la camioneta. Si necesitas algo, dijo, luego dudó, consciente de lo fácilmente que las ofertas podían convertirse en cargas. Vivo cerca de la escuela. ¿Puedo traer sopa o mantas? Michael encontró su mirada, algo firme y agradecido pasando entre ellos. Gracias, dijo. Fue suficiente. De vuelta en la camioneta, Grace se movió ligeramente, su respiración aún frágil, pero presente. Michael descansó su mano contra su costado, sintiendo el débil calor debajo del pelaje y hueso, debajo del miedo y la resiliencia. Nadie se queda atrás, susurró. No al mundo, ni siquiera solo a Grace, sino a los fantasmas que lo habían seguido a casa y a las pequeñas vidas que esperaban comenzar. 3 vidas. 3 oportunidades. 3 milagros esperando nacer. Y un hombre que nunca pensó que volvería a importar, ahora sosteniendo el futuro en sus manos temblorosas. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver cómo Dios toma lo roto y lo convierte en algo hermoso? Quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación te romperá y te reconstruirá al mismo tiempo. La noche se asentó pesadamente sobre Maple Hollow, el tipo de noche invernal que presionaba contra las ventanas y doblaba los árboles en siluetas largas y susurrantes. La nieve caía en sábanas gruesas e implacables, impulsada de lado por un viento que aullaba a través del bosque como algo vivo y buscando. Dentro de la cabaña de Michael Harris, el fuego ardía bajo pero constante, proyectando luz ámbar sobre las paredes de madera áspera y el piso despejado apresuradamente para hacer espacio cerca del hogar. Grace yacía de costado sobre mantas en capas, su cuerpo tenso, la respiración llegando en tirones agudos e irregulares que apretaban el pecho de Michael cada vez que ella se estremecía. Horas antes, había comenzado a caminar, luego gimiendo suavemente, el instinto tomando el control a pesar de la debilidad que aún se aferraba a sus miembros. Michael se arrodilló a su lado, las mangas enrolladas, las manos flotando con incertidumbre. Había enfrentado fuego enemigo sin inmutarse, había tomado decisiones en segundos que determinaban quién vivía y quién no. Sin embargo, esto se sentía diferente. No había manual de entrenamiento para esto, ninguna estructura de comando, ninguna armadura, solo un ser vivo confiando en que él no apartara la mirada. Las orejas de Grace se echaron hacia atrás cuando otra contracción se ondula a través de ella, un sonido bajo desgarrándose de su garganta. Michael susurró su nombre una y otra vez, anclándose tanto como a ella. Alimentó más madera al fuego, el chasquido momentáneamente sonando demasiado agudo, demasiado cerca de otros ruidos almacenados profundamente en su memoria, pero lo atravesó. Esta noche no se trataba del pasado. Esta noche se trataba de permanecer presente. Afuera,
Emily Parker apretó su abrigo más fuerte alrededor de sí misma mientras salía a su porche, el aire nocturno mordiendo sus mejillas. Sostenía un termo de sopa bajo un brazo y una pila doblada de mantas bajo el otro, su aliento empañándose en ráfagas rápidas y nerviosas. Cuando la palabra le había llegado a través de la doctora Foster de que Grace podría dar a luz en cualquier momento, no había dudado. Había dejado a Jacob dormido en casa de un vecino, besó su frente más tiempo de lo habitual, y caminó a través de la tormenta, guiada por el débil resplandor de la luz de la cabaña de Michael. Emily no era alta, su marco delgado, pero más fuerte de lo que parecía, construido por años de llevar cargas silenciosas. Su rostro estaba pálido en el frío, pecas destacándose contra la piel enrojecida. Su cabello castaño claro trenzado suelto por su espalda de una manera que evitaba que se enredara en el viento. Tenía miedo, pero estaba acostumbrada a hacer cosas mientras tenía miedo. Cuando tocó, Michael abrió la puerta inmediatamente, el alivio parpadeando a través de sus rasgos antes de que pudiera ocultarlo. La nieve entró con ella mientras entraba, sacudiéndose las botas. «Traje sopa», dijo suavemente, como si el volumen en sí mismo pudiera fracturar el momento frágil. Michael asintió, las palabras falándole. Hizo un gesto hacia Grace, y los ojos de Emily se abrieron mientras tomaba la escena. Se movió sin que se lo dijeran, dejando el termo, llenando un tazón con agua tibia, doblando mantas con manos cuidadosas. No se aglomeró, no hizo preguntas que exigieran respuestas. Simplemente se quedó. El primer cachorro llegó justo después de la medianoche, un pequeño bulto resbaladizo emergiendo con un llanto débil que perforó la quietud de la cabaña. Michael se congeló, la respiración bloqueada en su pecho, hasta que Grace instintivamente se volvió y comenzó a lamer la pequeña forma, incitando a la vida hacia adelante. El cachorro era negro, no más grande que las dos manos de Michael ahuecadas juntas, su cuerpo temblando mientras encontraba aliento. Las lágrimas ardieron inesperadamente en los ojos de Michael. Las limpió rápidamente, avergonzado por la intensidad de ello, pero Emily vio y no dijo nada. ¿Escuchas eso? Ese primer llanto. Esa primera respiración. Eso no es solo un cachorro naciendo. Eso es esperanza respirando. Eso es vida declarando que no se rendirá. Que no importa cuán oscura sea la noche, la mañana viene. Siempre viene. El segundo llegó no mucho después, marcas canelas ya visibles debajo del pelaje mojado, su llanto más suave pero determinado. Las manos de Michael temblaron mientras pasaba toallas limpias, sus movimientos torpes con emoción en lugar de miedo. Murmuraba aliento que no sabía que todavía llevaba dentro de él. Grace trabajaba incansablemente, exhausta pero enfocada, su instinto maternal feroz e incuestionable. El tercer cachorro tardó más. Grace gimió, su cuerpo temblando más fuerte ahora, la fatiga arrastrando su fuerza. Michael sintió el pánico aumentar, agudo e invasivo, amenazando con arrastrarlo hacia atrás hacia otras noches donde esperar había terminado mal. Emily colocó una mano en su brazo, anclándolo. Ella sigue luchando, dijo, su voz firme. Tú también. Cuando el tercer cachorro finalmente emergió, su llanto fuerte e insistente, Michael dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. 3. Todos vivos. Grace colapsó de nuevo sobre las mantas, respirando con dificultad, pero viva, su cabeza levantándose lo suficiente para empujar cada cachorro cerca. Los cachorros se enraizaron instintivamente, cuerpos diminutos presionándose juntos para calentarse. La cabaña se llenó de nuevos sonidos. Pequeños chillidos, respiraciones suaves, el crepitar constante del fuego. Emily sirvió sopa en una taza y la presionó en las manos de Michael. «Necesitas esto», dijo simplemente. Bebió sin protestar, el calor extendiéndose a través de él de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Se sentó en el suelo junto a Grace, la espalda contra el hogar, el agotamiento finalmente alcanzándolo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, aún temblando ligeramente, no por el frío, sino por el peso de lo que acababa de suceder. Emily se sentó frente a él, lo suficientemente cerca para compartir el calor del fuego, pero lo suficientemente lejos para respetar la quietud entre ellos. No hablaron mucho.
No necesitaban hacerlo. Afuera, la tormenta continuó rugiendo, pero adentro algo fundamental había cambiado. La vida había entrado al espacio, no invitada, pero bienvenida, frágil y exigente. Michael miró a los 3 cachorros acurrucados contra el vientre de Grace, sus pequeños pechos subiendo y bajando en ritmo irregular, y sintió algo que no se había permitido sentir en años. No deber, no responsabilidad. Esperanza. Lo asustaba lo rápido que echaba raíces. Emily se levantó para irse cuando el amanecer insinuaba débilmente en los bordes de la oscuridad, la nieve aliviándose en una caída más suave. En la puerta, hizo una pausa, volviéndose hacia atrás. No estás solo, dijo, no como tranquilidad, sino como hecho. Michael asintió una vez, incapaz de confiar en su voz. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la cabaña no se sentía vacía. Grace se movió ligeramente, sus ojos encontrando los suyos, cansada pero calmada. Michael extendió la mano y descansó su mano ligeramente contra su costado, sintiendo calidez, vida, continuidad. 3 pequeños cuerpos se presionaron más cerca juntos, y por primera vez desde que había venido a Maple Hollow, el frío se sintió como algo que podía mantenerse afuera. Si tu corazón está latiendo más rápido ahora, si sientes algo moviéndose dentro de ti que no puedes nombrar, entonces estás exactamente donde Dios quiere que estés. Porque los milagros no siempre llegan con trompetas. A veces llegan con gemidos, lágrimas y pequeñas patas presionándose contra el calor. Sigue aquí, porque lo mejor aún está por venir. Los días siguientes a la tormenta se asentaron en un ritmo más tranquilo, uno moldeado por pequeños sonidos y atención constante. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la cabaña en bandas delgadas, capturando motas de polvo y el suave ascenso y caída de 3 pequeños pechos presionados contra el calor de su madre. Grace yacía acurrucada de costado cerca del hogar, más delgada de lo que debería haber estado, pero constante ahora, sus ojos vigilantes y calmados. Michael Harris despertó en el suelo junto a ellos más de una vez, rígido y dolorido, pero no dispuesto a cambiar proximidad por comodidad. Se movía con cuidado a través de la cabaña, aprendiendo el ritmo de un hogar que dependía de él, midiendo el tiempo no por relojes sino por intervalos de alimentación y respiraciones. Los cachorros crecían más fuertes día a día. El primero, un macho de pelaje oscuro con una mancha blanca en su pecho, era el más vocal, su llanto agudo e insistente cada vez que el hambre se agitaba. Michael lo llamó Ope, no porque la palabra se sintiera poética, sino porque se sentía necesaria, un recordatorio hablado en voz alta. El segundo, canela y negro con ojos más suaves y un vientre más redondo, dormía más que los otros, estirándose perezosamente antes de engancharse con determinación silenciosa. Se convirtió en Miles, un nombre que portaba firmeza y paciencia. El tercero era más pequeño, más delgado, con una agudeza en sus movimientos que captó la atención de Michael temprano. Incluso con los ojos apenas abiertos, el cachorro levantaba su cabeza ante sonidos desconocidos y presionaba su nariz en el aire, olfateando con propósito. Michael lo observó una tarde, notando la forma en que el cachorro se orientaba hacia la puerta antes de que el viento la sacudiera. Scout, dijo en voz baja, el nombre encajando como un guante viejo. Gracie aceptó los nombres con una calma que sorprendió a Michael, como si entendiera la intención detrás de ellos. Le permitía manejar a los cachorros cuando era necesario, aunque su mirada nunca dejaba sus manos, una vigilancia protectora nacida de la dura experiencia. Michael la respetaba. Le hablaba antes de tocarlos, mantenía sus movimientos lentos, predecibles. La confianza, sabía, se construía en momentos demasiado pequeños para notarlos hasta que de repente estaba allí. Emily Parker comenzó a pasar la mayoría de las tardes después de terminar su turno en la biblioteca. Nunca llegaba con las manos vacías, trayendo comestibles, toallas limpias o simplemente tiempo. A sus 35 años, se llevaba a sí misma con una gracia silenciosa moldeada por la pérdida. Su postura ligeramente guardada, sus gestos gentiles, su cabello castaño claro a menudo metido debajo de un gorro de punto contra el frío, hebras sueltas rozando sus mejillas cuando se inclinaba para saludar a Grace. No se imponía, no reorganizaba el espacio de Michael. Preguntaba antes de ayudar,
esperaba antes de hablar. Michael se encontraba relajándose en su presencia, una suavización sutil que no había anticipado. Jacob venía con ella cada vez que la escuela lo permitía. El niño se cernía al principio, las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los ojos muy abiertos con asombro e incertidumbre. Había sido cauteloso desde que su padre murió, midiendo la alegría como si temiera que pudiera ser devuelta. Los cachorros lo atrajeron lentamente. Ope fue el primero en responder, retorciéndose torpemente hacia la voz de Jacob. Jacob se rió, el sonido rápido y sorprendido, como si no hubiera esperado que escapara de él. Michael notó cómo esa risa persistía en la habitación, cambiando el aire. Jacob comenzó a visitar más a menudo, leyendo en voz alta de sus libros favoritos mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, su voz estabilizándose mientras Scout gateaba sobre su rodilla y olfateaba las páginas. Miles dormía a través de la mayor parte, levantándose solo para reposicionarse más cerca del calor. Grace observaba desde sus mantas, relajada pero alerta, aceptando a Jacob como parte del círculo. Una tarde, la doctora Ellen Foster pasó para revisar a Grace y la camada. Llegó con un abrigo de lana pesado, su cabello oscuro recogido ordenadamente, su expresión profesional pero cálida. Examinó a Grace cuidadosamente, sus manos practicadas y seguras, asintiendo en aprobación ante el progreso. «Está sanando», dijo la doctora Foster. «Lentamente pero bien. Estás haciendo lo correcto por ella». Michael absorbió las palabras, sintiendo un orgullo silencioso que no había sentido en años. La doctora Foster se agachó para observar a los cachorros, sus ojos entrecercándose ligeramente ante el comportamiento de Scout. «Este está alerta», notó. «Enfoque fuerte». Michael asintió, habiendo notado lo mismo. Se sentía familiar, inquietante en su familiaridad. Los instintos de entrenamiento se agitaron sin invitación, pero los apartó a un lado. Por ahora, Scout era solo un cachorro. Las noches trajeron un tipo diferente de trabajo. Michael preparaba comidas con cuidado, llevando un registro de las alimentaciones, limpiando la ropa de cama, ajustando el fuego para que la cabaña permaneciera caliente sin volverse demasiado caliente. Encontraba satisfacción en la rutina, en los resultados tangibles del esfuerzo. Emily a menudo se quedaba para la cena, compartiendo comidas simples que sabían mejor de lo que deberían. La conversación llegaba en pedazos. Hablaban sobre el clima, sobre libros, sobre los proyectos escolares de Jacob. Ocasionalmente algo más profundo surgía. Emily mencionando la risa de su esposo. Michael reconociendo el peso de las noches que se extendían demasiado largas. No se detenían allí. No necesitaban hacerlo. La curación, Michael estaba aprendiendo, no siempre se anunciaba a sí misma. Llegaba silenciosamente, como un fuego que ardía constantemente si se cuidaba. Una mañana, Michael llevó a Grace y a los cachorros afuera brevemente, la nieve compactada cerca de la cabaña. Grace se puso alta a pesar de su delgadez, las orejas hacia adelante, probando el aire. Scout levantó su nariz inmediatamente, tirando torpemente hacia la línea de árboles. Michael observó, el corazón apretándose. Se arrodilló y redirigió suavemente al cachorro, manteniendo el momento pequeño. Más tarde, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Jacob aplaudió suavemente, encantado por la vista, sus mejillas rojas por el frío. «Son valientes», dijo. Michael sonrió, la expresión desconocida, pero genuina. A medida que pasaban las semanas, la cabaña se transformó. Juguetes hechos de cuerda y tela vieja aparecieron cerca del hogar. Una canasta de mantas reemplazó la cama solitaria. La risa, silenciosa, cautelosa, pero real, se convirtió en un sonido regular. Michael se sorprendió esperando con ansias el final del día, el simple acto de regresar a casa. Una noche, después de que Emily y Jacob se fueran, Michael se sentó solo con Grace y los cachorros, el fuego proyectando sombras largas. Escuchó la respiración suave a su alrededor, y sintió una verdad asentarse en su pecho. Este lugar, una vez elegido como un refugio del mundo,
Se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era un lugar para esconderse. Era un lugar para pertenecer. ¿Sientes eso? Ese cambio. Esa transformación. No sucedió de la noche a la mañana. Sucedió en momentos. En risas compartidas. En manos sostenidas. En perros salvados y corazones sanados. Eso es lo que Dios hace. No te reconstruye de una vez. Te reconstruye un día a la vez, un momento a la vez, un respiro a la vez. El invierno apretó su agarre mientras enero se profundizaba. El frío ya no era fresco sino implacable, presionando en cada esquina de Maple Hollow y en los cálculos silenciosos que Michael Harris llevaba en su cabeza cada mañana. La nieve yacía pesada sobre el techo de la cabaña, lo suficientemente gruesa como para que tuviera que despejarla 2 veces por semana. Sus hombros doloridos mientras trabajaba la pala en golpes lentos y deliberados. Dentro, el fuego consumía madera más rápido de lo que le gustaba admitir. Cada tronco se quemaba hasta las brasas que le recordaban demasiado claramente que todo lo que tenía ahora dependía de recursos que podía ver agotándose. Grace yacía cerca del hogar, más fuerte de lo que había estado semanas antes, su pelaje recuperando un brillo opaco, sus ojos calmados pero alertas mientras vigilaba a Hope, Miles y Scout. Los cachorros ya no eran pequeños bultos. Se tumbaban unos sobre otros con confianza torpe, las patas demasiado grandes para sus cuerpos, los vientres redondos y cálidos. Sus necesidades se multiplicaban diariamente. La comida desaparecía más rápido. Los chequeos veterinarios se cernían. Michael rastreaba los gastos en un pequeño bloc de notas, los números apretando su pecho más que cualquier trabajo físico jamás lo había hecho. Había intentado trabajar. Respondió llamadas para trabajos ocasionales, apilando madera, reparando cercas, despejando nieve para vecinos ancianos, pero la consistencia se le escapaba. Algunos días el trabajo iba bien, su cuerpo agradecido por el movimiento, su mente enfocada en la tarea. Otros días, el crujido de una pistola de clavos o el rugido repentino del motor de un camión enviaban su pulso disparado, la respiración acortándose, los recuerdos chocando contra él sin advertencia. En esos días hacía excusas y se iba a casa, la vergüenza asentándose pesada detrás de sus costillas. Había enfrentado enemigos sin inmutarse. Sin embargo, un simple sonido podía deshacerlo. Esa verdad roía su sentido de valía. Una tarde, después de regresar temprano de un trabajo que no pudo terminar, Michael se sentó en la pequeña mesa de su cabaña, la cabeza inclinada, las manos envueltas alrededor de una taza que se había enfriado. Scout empujó su tobillo, la nariz trabajando insistentemente, como si detectara la tensión enrollada dentro de él. Michael se agachó automáticamente, los dedos pasando por el pelaje del cachorro. «No sé si puedo mantenerlos a todos», susurró, la admisión sabiendo a fracaso. A través del pueblo, Emily Parker se sentó en su propia mesa de cocina, una pila de sobres extendidos ante ella. Los números se difuminaban juntos mientras los miraba. Factura de calefacción, comestibles, útiles escolares para Jacob. Sus ingresos a tiempo parcial se estiraban delgados, y el invierno no mostraba piedad con los presupuestos o la resolución. Pasó una mano por su cabello, hebras soltándose del clip en la nuca de su cuello. La casa se sentía demasiado silenciosa cuando Jacob estaba en la escuela, el silencio amplificando sus miedos. Amaba a su hijo ferozmente, pero algunas noches la responsabilidad presionaba tan fuerte que apenas podía respirar. Esa noche, caminó a través de la nieve hacia la cabaña de Michael, sus botas crujiendo suavemente, la respiración constante a pesar del nudo en su pecho. Michael abrió la puerta antes de que ella tocara, como si hubiera estado esperando que algo interrumpiera sus pensamientos. El rostro de Emily estaba enrojecido por el frío, las mejillas rosadas, los ojos cansados pero determinados. No llevaba suministros esta vez, solo a sí misma. Se sentaron cerca del fuego. Los cachorros se extendieron entre ellos, el calor irradiando hacia afuera. Durante un largo momento, ninguno habló. Entonces Emily rompió el silencio. «Tengo miedo», dijo simplemente, su voz apenas por encima del crepitar de las llamas. La honestidad los sobresaltó a ambos. Michael la miró. Realmente miró,
viendo la fuerza que le tomaba decir eso en voz alta. Él asintió. Yo también. Las palabras llegaron más fácilmente de lo que esperaba. Hablaron entonces, no en confesiones largas, sino en fragmentos. Emily describiendo noches pasadas mirando el techo, preguntándose cómo ser suficiente para Jacob. Michael admitiendo cuán rápidamente su confianza se desmoronaba cuando el trabajo se le escapaba entre los dedos. No se ofreció ninguna solución, ningún lugar común, solo comprensión compartida. Emily extendió la mano y descansó su mano brevemente en el antebrazo de Michael. El toque ligero pero aterrizador. Estás haciendo más de lo que piensas, dijo. Michael tragó, la tranquilidad aterrizando más profundo de lo que quería reconocer. Días después, Michael recibió una llamada sobre un trabajo de construcción a corto plazo fuera del pueblo. Aceptó, decidido a intentarlo de nuevo. El primer día fue bien. El segundo terminó abruptamente cuando el choque repentino de una tabla cayendo lo envió de regreso a otro lugar, otro tiempo. Se fue sin explicación, la espiral familiar apretándose. Esa noche se sentó solo, los cachorros dormidos a sus pies, Grace observándolo con preocupación silenciosa. El pensamiento que había estado evitando surgió completamente formado. Podría no ser capaz de mantenerlos a todos. La realización dolió más de lo que había imaginado, cortando a través del frágil sentido de propósito que había construido. Pensó en el enfoque agudo de Scout, en la insistencia de Hope, en la resistencia silenciosa de Miles. Pensó en Grace, abandonada una vez ya. Emily vino a la mañana siguiente, la nieve espolvoreando su abrigo, Jacob esperando en casa con un vecino. Michael le contó todo, su voz firme aunque su pecho dolía. Emily escuchó sin interrumpir, su expresión seria pero amable. Si tienes que dejar ir, dijo después de un momento, no significa que fallaste. Significa que amaste lo suficiente como para elegir lo que es mejor. Michael miró a los cachorros, luego a Grace, luego de vuelta a Emily. Algo cambió dentro de él, un nudo duro aflojándose lo suficiente como para dejar pasar la resolución. Si dejo ir, dijo en voz baja, no será porque tengo miedo. Será porque me importa. Emily asintió, entendiendo el peso de esa elección. Cuando se fue, Michael se arrodilló junto al hogar, descansando su mano sobre el hombro de Grace, sintiendo su respiración constante bajo su palma. Afuera, el invierno presionaba cerca, pero adentro, la claridad comenzó a formarse. Lo que viniera después, lo enfrentaría con intención, no con retirada. Escucha esto con cuidado. Renunciar no siempre es debilidad. A veces es la cosa más valiente que puedes hacer. A veces amar significa soltar. Pero aquí está el giro, aquí está la parte que el enemigo no quiere que sepas. Dios nunca te pide que sueltes sin darte algo mejor a cambio. Quédate aquí. La tormenta está a punto de romperse. La nieve caía en una calma engañosa esa tarde, copos gruesos a la deriva sin urgencia, enmascarando el peligro bajo su suavidad. Los bosques detrás de Maple Hollow se veían acogedores desde la distancia, los árboles altos y silenciosos, sus ramas pesadas de blanco. Jacob Parker se había alejado más de lo que debería, las botas crujiendo suavemente mientras seguía las huellas débiles de un conejo bordeando el borde de la línea de árboles. Tenía 7 años, curioso y cuidadoso de la manera en que los niños aprenden a serlo después de la pérdida. Pero la nieve se profundizó rápidamente, tragando puntos de referencia, desdibujando la dirección. Cuando se dio cuenta de que ya no podía ver la luz amarilla del porche de la casa más cercana, un nudo frío se formó en su estómago. Llamó a su madre una vez, luego de nuevo, su voz delgada contra la inmensidad del bosque. En la cabaña de Michael Harris, Scout levantó la cabeza abruptamente, la nariz moviéndose, el cuerpo endureciéndose con enfoque repentino. El cachorro había crecido más delgado y de extremidades más largas en las últimas semanas, su pelaje negro y canela espesándose, sus movimientos agudizándose. Michael notó el cambio instantáneamente. Scout caminó hacia la puerta, la cola recta, olfateando el aire con urgencia. El pulso de Michael se disparó, el instinto anulando el pensamiento. Agarró su chaqueta y linterna,
sujetando la luz a su pecho de la manera en que solía hacerlo, la memoria muscular guiándolo sin esfuerzo. Afuera, la quietud se rompió con un grito distante e irregular. Emily Parker estaba congelada cerca del borde del claro, su rostro pálido, el cabello suelto de su trenza, los ojos muy abiertos con terror. «Jacob», susurró, luego más fuerte, su voz quebrándose cuando vio a Michael y Scout moviéndose con propósito. Algo en ella se rompió. «Estaba justo ahí», dijo, haciendo gestos sin esperanza. Michael asintió una vez, ya escaneando la nieve. Scout tiró hacia adelante, la nariz hacia abajo, las pequeñas patas trabajando a través de los montículos, rastreando con determinación que desmentía su edad. Michael siguió de cerca, llamando el nombre de Jacob en un ritmo constante, cuidadoso de no dejar que la urgencia se convirtiera en pánico. El bosque los tragó rápidamente. Los árboles se cerraron, la luz atenuándose, el mundo estrechándose a respiración, nieve crujiendo y el haz de la linterna de Michael cortando a través del blanco. Scout se desvió a la izquierda, luego corrigió, la nariz levantándose, el olor espesándose. Michael confió en él sin cuestionamiento. Los minutos se extendieron, cada segundo presionando más pesado. Entonces Scout ladró agudamente, un sonido corto e insistente, y se lanzó cuesta abajo hacia un barranco poco profundo medio oculto por la nieve. Michael se deslizó tras él, las botas perdiendo tracción, el corazón latiendo. En el fondo, acurrucado contra un tronco caído, Jacob estaba en cuclillas, su pequeño cuerpo temblando violentamente, las mejillas rojas de frío, las lágrimas congeladas en las pestañas. «Jacob», dijo Michael suavemente, cayendo de rodillas. Scout alcanzó al niño primero, presionando su cuerpo cálido contra el pecho de Jacob, lamiendo sus dedos entumecidos. Jacob sollozó, aferrándose al pelaje del cachorro, su respiración llegando en jadeos. Michael envolvió su chaqueta alrededor del niño, frotando sus brazos para restaurar la circulación, hablando con calma, continuamente. «Estás a salvo ahora. Te tenemos». Las palabras eran simples, pero llevaban peso. Para cuando emergieron del bosque, las luces parpadeaban a través de los árboles. Un pequeño grupo se había reunido, atraído por las llamadas frenéticas de Emily. Entre ellos estaba Tom Álvarez, un hombre de hombros anchos en sus 40 años, con un rostro curtido y barba grisácea, líder del equipo voluntario de búsqueda local. Se movía con autoridad silenciosa, los ojos evaluando rápidamente. «Lo encontraste», dijo Tom, el alivio claro en su voz. Se arrodilló, revisando la condición de Jacob. «Buen trabajo». Emily los alcanzó momentos después, colapsando de rodillas mientras envolvía a su hijo en sus brazos, sollozando abiertamente ahora, el miedo y el alivio chocando juntos. Se aferró a Michael brevemente, su agarre desesperado y agradecido, las palabras innecesarias. A su alrededor, los vecinos murmuraban, el asombro y la gratitud extendiéndose a través del grupo mientras miraban del niño al cachorro sucio y tembloroso a su lado. Scout movió la cola débilmente, los ojos brillantes a pesar del agotamiento. Tom se agachó para estudiarlo, impresionado. «Ese perro tiene algo especial», dijo en voz baja a Michael. Michael descansó una mano sobre la cabeza de Scout, sintiendo el orgullo y el miedo retorcerse juntos en su pecho. De vuelta en el pueblo, la palabra viajó rápido. La gente hablaba del ex soldado y su perro, de cómo el entrenamiento y el instinto se habían unido en la nieve. Michael escuchó desde el borde de la habitación más tarde esa noche, Grace y los otros cachorros cálidos a sus pies mientras los vecinos pasaban con comida, mantas, agradecimientos silenciosos. Se sentía incómodo con la atención, pero no se apartó. Por primera vez, se permitió estar de pie en la luz de lo que había hecho. Afuera, el invierno aún gobernaba Maple Hollow, pero algo fundamental había cambiado. Un niño estaba vivo. Una madre sostenía a su hijo. Y un pueblo había sido recordado de que el coraje y la compasión a menudo llegaban juntos sobre 4 patas y pies firmes. ¿Lo ves? ¿Ves lo que acaba de suceder? Un niño perdido. Un perro entrenado por el propósito. Y un hombre que pensó que sus días de salvar vidas habían terminado.
Dios no desperdicia nada. Ni tu dolor. Ni tu pasado. Ni tu entrenamiento. Todo, fue preparación para este momento. Para este milagro. Y si estás llorando ahora mismo, está bien. Yo también. Porque esto es lo que parece cuando Dios convierte tu desastre en tu ministerio. El invierno se demoró en Maple Hollow, ya no como una amenaza, sino como una presencia que sabía que eventualmente aflojaría su agarre. Los días se alargaban por minutos que la mayoría de la gente apenas notaba. Sin embargo, Michael Harris sentía cada uno. Estaba de pie afuera de su cabaña una mañana, la respiración constante, observando a Scout sentarse alerta a su lado, la postura recta, los ojos enfocados hacia adelante. El cachorro ya no era pequeño. Su estructura se había alargado, los músculos comenzando a definirse bajo un pelaje negro y canela que se espesaba, las orejas afiladas y expresivas. Había una inteligencia en su mirada que inquietaba y tranquilizaba a Michael en igual medida. Había visto esa mirada antes en perros entrenados para trabajar junto a hombres que llevaban responsabilidad. Esta vez la responsabilidad se sentía compartida en lugar de solitaria. La invitación llegó silenciosamente. Tom Álvarez condujo por el camino lleno de nieve en su camioneta envejecida, los neumáticos crujiendo hasta detenerse. Tom se movía con la misma autoridad calmada que había mostrado la noche en que Jacob fue encontrado, sus hombros anchos llenando el umbral mientras entraba. Su barba era más gris ahora que negra. Sus ojos amables pero evaluadores, los ojos de alguien que había aprendido cómo leer a la gente sin juzgarlos. «Podríamos usarte», dijo Tom simplemente, asintiendo hacia Scout. «A ambos». Michael no respondió de inmediato. Miró a Grace, descansando cerca del hogar, su hocico comenzando a platearse, su cuerpo relajado de una manera que hablaba de seguridad. Grace había envejecido más rápido de lo que esperaba, no en años, sino en comportamiento, contenta de observar en lugar de patrullar, de escuchar en lugar de reaccionar. Levantó la cabeza cuando Tom habló, los ojos suaves, luego se acomodó de nuevo con un suspiro silencioso. Michael entendió. Algo de trabajo estaba hecho. Aceptó la oferta no como un regreso al deber, sino como una extensión del cuidado. El entrenamiento comenzó lentamente. Scout asistía a sesiones 2 veces por semana, guiado por manejadores que respetaban el ritmo del perro y los límites de Michael. Entre ellos estaba Karen Whitfield, una mujer delgada de finales de los 30 con piel oscurecida por el sol y cabello rubio cortado al ras. Sus movimientos precisos, su voz firme sin ser dura. Había perdido a un compañero años antes en un rescate en el campo y llevaba esa pérdida con propósito en lugar de amargura. Trabajaba a Scout a través de ejercicios de olor, cursos de obstáculos y ejercicios de llamada, elogiando el enfoque, corrigiendo suavemente. Michael observaba de cerca, las manos apretadas al principio, luego aflojándose mientras veía a Scout prosperar. La cola del perro se movía con entusiasmo controlado, su nariz nunca quieta, su atención inquebrantable. Nació para esto, se dio cuenta Michael. Y el conocimiento ya no se sentía como una amenaza. Se sentía como un regalo. De vuelta en la cabaña, la vida se asentó en una calidez que no dependía solo del fuego. Emily Parker comenzó a pasar las noches, no para ayudar, sino para compartirlas. Se llevaba a sí misma de manera diferente ahora, los hombros menos tensos, su sonrisa más fácil. Su cabello castaño claro, a menudo llevado suelto, capturaba la luz menguante mientras se reía con Jacob sobre cenas simples. Jacob también había crecido, la confianza regresando en pequeños pasos. Llamó a Michael tío Mike sin ceremonia una noche, las palabras saliendo tan naturalmente como la respiración. Michael se congeló, luego asintió, el corazón latiendo, inseguro de si se le permitía mantener el título. Nadie corrigió al niño. Grace yacía cerca, su cabeza descansando sobre sus patas, los ojos medio cerrados, contenta. El tiempo avanzaba, no en saltos, sino en pulgadas pacientes. Scout completó su certificación con competencia silenciosa. Su éxito reconocido con apretones de manos y aplausos que hicieron a Michael incómodo pero orgulloso. Los pasos de Grace se ralentizaron, sus siestas se alargaron,
su presencia un consuelo constante. Michael se ajustó sin resentimiento, llevándola afuera en días cálidos para que pudiera sentir el sol. Emily y Michael no definieron su relación con etiquetas. Eligieron consistencia en su lugar. Caminatas después de la cena. Preocupaciones compartidas habladas en voz alta y luego apartadas. Confianza construida no por promesas sino por aparecer. En el primer día, la primavera se anunció con nieve derretida y caminos fangosos. El pueblo se reunió para una pequeña celebración. Nada oficial, solo vecinos trayendo comida y sillas plegables, niños corriendo delante de los adultos. Tom agradeció a Michael públicamente, su voz firme. Nos devolviste a un niño, dijo. Y le diste a este pueblo un recordatorio. Michael sintió la mano de Emily deslizarse en la suya, cálida y segura. No se apartó. Esa noche, mientras el crepúsculo suavizaba los bordes del mundo, Michael se sentó junto al hogar con Grace a su lado, Scout a sus pies, Emily y Jacob lo suficientemente cerca como para compartir el calor. El fuego crepitaba suavemente. El invierno aún existía afuera, aún volvería con el tiempo, pero ya no definía el espacio interior. Michael miró alrededor de la habitación y sintió algo asentarse. No triunfo o alivio, sino pertenencia. El invierno podía venir de nuevo. No lo enfrentaría solo. A veces los milagros de Dios no llegan con truenos o fuego, sino con pasos silenciosos, aliento cálido y una segunda oportunidad colocada suavemente en nuestras manos. Esta historia es un recordatorio de que cuando la vida se siente fría, cuando la pérdida y el miedo presionan, Dios sigue trabajando de maneras que aún no podemos ver. En momentos cotidianos, a través de la compasión, el coraje y la disposición de cuidarnos unos a otros, convierte el aislamiento en familia y la supervivencia en esperanza. Si esta historia habló a tu corazón, por favor compártela con alguien que pueda estar caminando a través de su propio invierno. Deja un comentario para hacernos saber desde dónde estás viendo y suscríbete a este canal para que más historias de fe, sanación y milagros silenciosos puedan alcanzar a quienes los necesitan. Que Dios te bendiga, cuide tu hogar y guíe tus pasos con paz y fuerza. Amén.